Estamos en una especie de sequía en Cotopaxi, independientemente de los factores de si es por el presunto bombardeo de las nubes o es por la cuestión del cambio climático. Uno de los pedidos de las manifestaciones del movimiento indígena hace, ¿qué será?, 2 meses, era que se redistribuye el agua que van hacia las haciendas, especialmente hacia las brocoleras, hacia las florícolas, a las comunidades. Ahí ya esta disposición está contemplada en la Ley de Recursos Hídricos aprobada hace algunos años. Incluso se puso un plazo para conocer el inventario hídrico. Este inventario nunca se ha conocido. ¿Cómo está la distribución de agua aquí en Cotopaxi? Bueno, a nivel nacional los datos son evidentes. Hay una acumulación del agua para propiedades que se dedican a la producción de exportación fundamentalmente, es decir, a la industria. Pero la ley es muy clara y nosotros actuamos bajo la ley. Solamente se considera acaparamiento del agua cuando tiene la cantidad de agua más de lo que necesita. Digamos, para el tema del agua de riego, si yo tengo 1 hectárea y mi sistema de riego es por inundación, entonces y si mi terreno es arenoso, entonces yo necesito 1 litro por segundo para cada hectárea. Si yo tengo 1,5 litros, entonces estoy acaparando el agua. Es decir, tengo medio litro más de lo que yo necesito para mi tierra. Eso es acaparamiento. Cuando se habla de la redistribución del agua, es del acaparamiento. Entonces yo debería entregarle al Estado el excedente, de tal manera que ese excedente pueda entregar a otro productor. Entonces, a veces entendemos como acaparamiento, si yo tengo 300 hectáreas y tengo 300 litros, y estoy regando por inundación, entonces yo tengo lo necesario. Entonces, sin embargo, lo que estamos impulsando es la generación de políticas públicas para mejorar y tecnificar los sistemas de riego. Si yo tengo por inundación 300 hectáreas y tengo 300 litros, si yo implemento riego por aspersión, necesitaría más o menos 60 litros y yo podría devolverle al Estado los 40 litros para que les entregue a otros productores. Entonces, eso significa una tecnificación de las grandes propiedades. De esa manera se puede redistribuir el agua, pero no quitándoles, sino dejándoles lo que le corresponde de acuerdo al sistema de riego que tengan estas propiedades. Y para eso estamos impulsando los créditos, que se abran líneas de crédito en las instituciones financieras del Estado a un precio bajo de las tasas de interés a un largo plazo, de tal manera que las grandes propiedades accedan a estos créditos y puedan tecnificar su sistema de riego. De esa manera puedan devolverle al Estado también el agua que le corresponde para entregar a otros campesinos. Esa es la manera que estamos impulsando, de tal forma que no perjudiquemos al sistema productivo, porque la producción de exportación también es importante para sostener la dolarización en el país. Si no tecnificamos el riego y pedimos que devuelvan el agua, eso simplemente les perjudicaría a la producción de estos productos de exportación. Entonces estamos trabajando en eso de tal manera que podamos ampliar las áreas de riego, tecnificando los sistemas de producción. Y en Cotopaxi de pronto hay casos donde hay excedentes, donde hay acaparamiento, es decir, si necesita 1 litro por segundo, tenga 1,5 litros por segundo. He encontrado muy poco, y de hecho en las autorizaciones que estamos otorgando para los sistemas productivos, que me corresponde a mí como subsecretario, hemos logrado recuperar algunos litros. Es decir, hemos hecho un cálculo técnico y le hemos dicho, mire, a usted le corresponde para esta propiedad esta cantidad y el resto regresa al Estado. ¿Y han regresado ya? Sí, tengo algunas propiedades en que han devuelto ya, digamos, por disposición de la Secretaría del Agua, han regresado esas aguas al Estado. ¿Y qué pasa en cambio con los problemas entre comunidades para agua para consumo doméstico, es decir, para agua potable, en fin, porque eso se estaba acentuando desde hace 2 años más o menos? ¿Se ha logrado controlar esto? Sí, hemos logrado resolver varios problemas. Cuando ingresé, que es un poco más de un año, 8 meses, habían varios conflictos y hemos resuelto algunos de estos conflictos. Más o menos, ¿cuántos había y cuántos se han resuelto? Había como 7 conflictos. En este momento hemos resuelto 4 conflictos. Entre las comunidades, ahí hay un tema importantísimo que debe saber y conocer la ciudadanía, es que el agua de consumo es un derecho humano. Si es derecho humano, entonces todos los ecuatorianos, sin excepción, deben tener acceso al agua de consumo.
de buena calidad, lo suficiente y permanente. Ahí tenemos un déficit, por ejemplo, en la zona de Loya Alfaro. La zona de Loya Alfaro en promedio tiene 3 días a la semana. Entonces, los habitantes de Loya Alfaro son titulares del derecho y no están haciendo uso de su derecho al agua, al agua de consumo. Porque no tiene los 7 días de la semana el agua. Entonces, ¿Y por qué no tiene los 7 días de la semana? Porque sus sistemas son pequeños, son sistemas hechos en base a la perforación de pozos profundos o tienen varios años los sistemas, se ha incrementado la población. Hay un incremento de población no solamente por la tasa de natalidad, sino también por la migración. Miremos ahí, hay poblaciones grandes de la zona de Tigua, de Sumbawa, de Huangaje, de Angamarca, se han asentado en ese territorio, entonces hay un déficit del agua. Por ejemplo, ahí nosotros, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando la construcción de un sistema grande, estamos haciendo un sondeo de qué fuentes de agua tenemos, sin que ellos nos hayan solicitado. Nosotros estamos haciendo la planificación territorial para que los ciudadanos de la zona de Loya Alfaro ejerzan su derecho al agua. Entonces, como el agua de consumo es un derecho humano, nosotros como Senagua debemos garantizar que el agua tenga la posibilidad del uso del agua, pero nosotros no construimos la infraestructura. La infraestructura está a cargo de los municipios. Ahora mismo, en este momento, estoy enviando algunos proyectos que no estuvo contemplado en alguna parte del país. No usaron esos recursos. Entonces, en este momento estoy enviando proyectos de Sicchos, de Saquicilí, del Cantón Salcedo. Estoy enviando para que se aprueben la Senagua y nosotros exigirles a estos municipios que accedan a estos recursos para que puedan construir los sistemas. Entonces, lo que como Senagua en este momento estamos haciendo, no solamente entregando los documentos, sino liderando la posibilidad de que efectivamente el ciudadano acceda al agua y nosotros impulsando este fondo que tenemos, que se creó desde el gobierno nacional para que los municipios accedan a esos recursos, que además no son solo créditos. Para los municipios pequeños, más de la mitad de estos recursos son subsidiados. Es decir, no deben pagar. Un poco menos de la mitad son créditos con una baja tasa de interés y a largo plazo. Estos recursos están dirigidos al área rural, porque más del 45% de los pobladores del área rural consumen agua entubada, no agua tratada, agua potable. Y el Estado gasta más de 310 millones anuales para atender las enfermedades que son producidas por el consumo del agua no tratada. Entonces, estos son los proyectos que estamos impulsando, pero ahí la acción directa de la ejecución, del interés, del empeño que deben poner son los municipios. Nosotros tenemos los recursos, estamos socializando, hasta obligándoles a veces a que accedan a estos recursos para atender especialmente al área rural. Cuando hablo del área rural, no estoy hablando solamente de las comunidades, estoy hablando de los barrios, de las comunidades, de los sitios periféricos de las ciudades, como en el caso de la Tacunga, San Felipe, toda la zona de Juan Montalvo, etcétera. Estos son, y además también los cascos parroquiales, los centros urbanos parroquiales. Entonces, esas son las acciones que estamos impulsando, valga su pregunta, para decirle que estamos empeñados en que efectivamente el agua de consumo se convierta en un derecho humano.